De nuevo aquí, mis queridos hermanos, aquellos que sintonizan Televida y también la parroquia, nuestra parroquia mediática San Antonio de Padua, pues esto es Mirada de Fe y hoy estamos hablando de el ciego de Jericó. Padre, le quiero hacer una pregunta. En vez de él darle la sanación de una vez de la vista, sin embargo, el Señor lo que le contesta es: tu fe te ha salvado. O sea que ahí hubo dos milagros en uno, porque él pudo tener una salvación en ese momento, o sea, por su fe. Tú te refieres a la salvación, A la salvación en sentido espiritual. En sentido espiritual, bueno, exacto. Probablemente, fíjate que el Señor, dije, es curioso, el Señor no le da la fe. El Señor lo que hace es constatar La fe a través de... Es decir, porque ¿qué quieres que te haga? Señor, que vea. Y en el Señor que vea, la afirmación es tan rotunda que eso demuestra la fe del ciego, del entonces ciego. Sí. Por eso Jesús lo que hace, en el sentido de tu fe te ha salvado, Jesús lo que hace es constatar que haya habido, de que ha habido fe. Un acto de fe poderoso. Porque quizá muchos están esperando es solamente que les recobre la vista. Y sin embargo, quizás se quedaron sorprendidos. Ahí es que yo quiero como caer en el punto. De que a lo mejor muchos lo que estaban esperando que lo sanara y ya. Claro, porque el problema es que esta es la diferencia. Jesús es médico, decimos de Jesús, que es médico de cuerpos y alma. Pero ¿por qué Jesús es médico de cuerpos y alma? Porque Jesús no es un simple médico que va a atacar las causas naturales que producen, por ejemplo, una deficiencia, en ese caso, la ceguera. Jesús no viene como un médico, como un sanador de hierbas y de conjuros. No es un sanador, no es un brujo, no. Jesús es... ¿Y por qué sana? Porque Jesús tiene en su mano, por su condición divina, tiene en su mano todo el ser humano. Por lo tanto, no solamente su alma, sino también su cuerpo, es decir, ambas cosas. Todo lo que precisamente hace y constituye al ser humano está en las manos de Jesús. Y de un Jesús que ama. ¿Ves? Por eso, aquí en cierto modo lo que se evidencia es que la sanación del cuerpo está en función de la salud espiritual que el tipo ha alcanzado por aceptar la fe en Jesús. Okay. Por detrás de esto hay todo un sabor mesiánico, sí. Porque ya se había anunciado por los profetas que el Mesías iba a ser el que iba a devolver la vista a los ciegos, el movimiento a los paralíticos. Entonces, cuando Jesús da la vista o echa a andar a un paralítico, está diciendo: yo soy el Mesías anunciado por los profetas. Entonces, hay una dimensión religiosa profunda de quién es Jesús. De ahí la pregunta que él hizo. Y por eso, cuando el entonces ciego dice que yo vea, sí, ¿qué tú quieres que yo haga? Que yo vea, es una manera de decirle: lo que yo quiero que tú hagas es que realices el signo mesiánico. Así, hay una lectura diferente que yo puedo hacer más allá del acontecimiento mismo de que la vista sea recobrada, sino hay un anuncio explícito, según las Escrituras, claro, de que Jesús es el hombre que hay que esperar. ¿Comprende? Y por eso el milagro en sí no es importante solo porque realmente se le hace un bien a aquel hombre. Claro. Sino es importante porque además es una prueba del mesianismo de Jesús. Es decir, que Él era, no solamente que iba a curar ciegos, que iba a salvar a la humanidad. Porque ¿cuál era la función del Mesías? Salvar al hombre entero, a la humanidad entera. Al confesar eso, el ciego: sí, yo tengo fe en ti, ya está diciendo: tú eres el Mesías, tú vas a realizar un signo mesiánico, claro, que va a asegurar que tú eres el que va a salvar. Eso, cuando se ve en la perspectiva de la cruz, dice: por eso este es el que salvó. Es decir, en el fondo hay una conexión interior que no se queda solo en el milagrito, ¿ves?
Claro. Porque si no parece, Jesús queda como un curandero. Y Y hay es algo otro, más que un curandero. Claro. hay otro punto que a mí me llama mucho la atención y es precisamente que cuando Jesús lo cura, él continúa caminando con Jesús, Ajá. hace ese trayecto. Y yo lo enlazo eso hoy con algunas situaciones particulares de mucha gente que en un momento determinado de su vida, que se ve apretado, que tiene problemas, que tiene esto y que tiene lo otro, y de repente viene a la iglesia y pide con fe a Dios que le permita que tal pariente sea sanado, que tal situación económica mejore, y desde que Dios actúa en esa situación en particular, desde que obtienen la sanación, el dinero, una mejor situación de vida, la cuestión es que desaparecen, Padre, desaparecen de la vida de Jesús, se alejan, no regresan. Claro. Entonces, Bartimeo sí fue fiel a ese... No, el problema es que en Bartimeo ha ocurrido un proceso que no ocurre en esas personas que tú estabas Ejemplo. ejemplificando. Porque en Bartimeo hay una conversión interior. instantáneo. Bartimeo se hace... Bueno, Instantánea, no porque sabemos si fue instantánea. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuándo Bartimeo tiene fe en Jesús? ¿Cuando lo cura o antes de curarlo? Desde sus inicios, ya él venía escuchando hablar mucho. Por lo tanto, ya Bartimeo tenía fe en Jesús. Ya él estaba evangelizado. Ya estaba, claro. Ya Pero estaba claro, evangelizado. ¿cómo tiene lugar la evangelización? Precisamente porque la persona se abre al testimonio de otros, que no tiene que ser el propio testimonio, es el testimonio de otros. Cuando oye, Jesús ha hecho esto, Curó a la y el hija de y el Jairo, ya él había escuchado. Y el Espíritu Santo dentro del corazón le dice, ábrete, es que él es el Mesías. Entonces, la fe ya empieza a crecer y a moverse. De manera que tú ves, aquí vemos claramente, aunque se da en un mismo acto físico, material, ahí hay dos fe que se encuentran. Okay. Hay la fe profunda de yo creo en Jesús y la fe milagrera de me curó. ¿Te das cuenta? Por eso muchas veces cuando vemos gente como tú describías, que está en un apuro, entonces viene y se acerca a Dios y reza y hace cosas extraordinarias, se cree que está haciendo un negocio. Yo pongo esto, tú Jesús vas a ponerme esto, cuando se resolvió, acabó, se hizo el negocio, tú por allá, yo por acá. A Sí, condición no hay una, fíjense, Una que conexión. no hay una relación personal. Una conexión. Es decir, de hecho, el que pide, etcétera, etcétera, y busca y va atrás y hace lo que haga, ese no se siente hijo, sino se siente cliente. Y así de la actitud de Bartimeo, a mí también me llama poderosamente la atención, también la actitud de Jesús, que Jesús está rodeado de esa muchedumbre y de repente escucha el clamor de Bartimeo y no siguió de largo. Y yo también digo, hoy en día, ¿cuántas veces nosotros escuchamos el clamor de gente? Y no hacemos caso. Por ejemplo, en la cotidianidad, algunas veces vemos que las cosas van muy mal, que hay mucha corrupción y nos quedamos De brazos como cruzados. pasivos y tanta gente No te vayas muy lejos, Yáscara. que clama y todo el mundo pasa de largo. Escucha y no hace nada. Pero no te vayas ¿Qué lejos, tanto en está tu propia pasando casa, eso? en nuestra propia casa. Muchas veces tenemos un tío, un hermano, un familiar Sí. que tiene muchísima dificultad y vivimos tan inmersos en nuestra propia burbuja que Es no somos cierto. capaces de tenderle la mano. Por eso yo decía al principio que la evangelización no empieza en una comunidad, empieza por nosotros y por nuestra familia. Y a veces estamos equivocados, pensamos que es de afuera, sino dentro de la casa. Sí. Claro está. Es decir, el transformar relaciones interpersonales de tal manera que se radicalicen, se profundicen, que yo trate al otro como un hermano de verdad.
que no sea no hay una relación simplemente funcional, sino hay una relación que más que funcional es una relación amorosa. Sí. Entonces, eso nos falta muchísimo. Claro. Claro, pues yo quería también entonces preguntar una cosa. Diga. ¿Cómo se llama este programa? Miradas de fe. ¿Cuál es la mirada de Jesús? Y mi Jesús, ¿cómo miró? ¿Cómo habrá mirado Jesús esto? Porque ya estamos hablando de eso. Claro. ¿Se da cuenta? Sí, ¿cómo Jesús tú decías, escucha, rodeado de tanta gente y sin embargo escucha? No siguió de largo. El grito no siguió de largo. Entonces, aquí el escuchar de Jesús, por eso les decía a ustedes, porque Jesús estaba en una posición que no podía mirar al que estaba gritando, pero sí lo podía oír. Y le mencionó Entonces, familia. habría que decir, tal vez nuestro programa, hemos usado el verbo mirar, porque es el más evidente, más directo. Pero también podrías decir las escuchas de Jesús. Sí. Las escuchas. Y en Jesús hay muchos niveles de escucha. Puede haber una escucha superficial, tipo gritando como no lo va a escuchar. Pero hay otras escuchas, que es cuando tú ves a una persona que no te dice nada explícitamente, pero tú sabes Los que la padres con la actitud que mirada. está poniendo, la cara que pone, la reacción, tú dices, ese está pidiendo a gritos tal cosa. Por lo tanto, mirar como Jesús miró, por eso habría que completarlo con la canción aquella, amar como Jesús amó, vivir como vivió Jesús, sentir lo que Jesús sintió, etcétera. Sí. Ven, esa sería la cuestión. Por eso, qué interesante, ¿verdad? Pero para poder vivir a través de ver a través de la mirada de Jesús, yo entiendo que hay que mantener una conexión espiritual muy fuerte. Pero ese tema lo vamos a tratar después que retornemos de este corte comercial. Esto es Miradas de Fe.